amén. Hermosos, comenzamos nueva serie. ¿Cuántos están expectantes a lo que el Señor va a hablar en este mes a nuestros corazones? Gloria a Dios, gloria a Dios. Y esta serie el Señor ha puesto en mi corazón que la titule ¿Miedo o temor? ¿Cómo se llama la serie? Miedo o temor. ¿Qué es el miedo, amados hermanos? ¿Qué es el miedo? Entre muchas definiciones que encontré, esta me gustó. El miedo es una emoción natural que se caracteriza por experimentar una sensación desagradable e intensa ante la percepción de un peligro real o imaginario. ¿Cuántos hemos tenido miedo de algo que nunca pasó? ¿Cuántos hemos tenido miedo de algo que nunca existió? Que pensamos que estaba en el closet o debajo de la cama. Quiero, hermosos, dejar bien claro a través de esta predicación la diferencia entre miedo y temor. Y dividí en dos tipos de miedo y un temor reverente, que es el temor a Dios, ¿no? Quiero preguntarte en esta mañana, como acostumbro hacerlo, ya sea para confrontarte, para motivarte, ¿cuál es tu mayor miedo? ¿Cuál es tu mayor miedo, Nikita? ¿Cuál es tu mayor miedo? Fallar. ¿Cuál es tu mayor miedo? ¿Cuál es tu mayor miedo, hermana? No me lo tienes que decir, ¿eh? Contesto. ¿Cuál es tu miedo? Es tremendo, ¿no? Podrían surgir algunos, pero tu mayor miedo, ¿cuál es? ¿Te has preguntado cuál es tu mayor miedo? Sí. Mi mayor miedo antes de conocer al que reina y vive para siempre era morirme a los 30 años. Lo soñaba, tenía pesadillas, y a los 30 años, y luego así específicamente como la maquinaria, la coraza se iba a parar, que iba a quedar. Pero ahora que he conocido al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Maestro, mi mayor miedo cambió. Mi mayor miedo hoy definitivamente es fallarle a Dios. Es fallarle a mi familia. Escuchen muy bien esto, ¿no? Es fallarle a cada uno de ustedes. ¿Que lo voy a hacer? Sí. Pero que lo haga cuando falle cada uno de ustedes, porque Dios tiene un propósito y que ese propósito haga que ustedes confíen más en Dios que en su líder, confíen más en Dios que en su pastor, confíen más en Dios que en cualquier otra persona que aman o que les rodea. Es muy importante, gracias hermoso, gracias. Es muy importante eso, hermanos. Mi mayor temor al llegar a los pies de Cristo, mi amado hermano Julio, es ese ahora. Fallarle a Él y por consecuencia fallarle a mi familia, fallarle a la iglesia que Él me ha puesto enfrente. Es una gran responsabilidad, amado Alberto Vázquez, nombre de artista, pero no de cine, radio y televisión, del reino celestial. Amén, amén. Mi mayor temor diariamente es no vivir una vida digna de su llamado, amado. Ese es mi mayor temor. Al acostarme, confrontarme y decir, Señor, hice lo que querías que hiciera. Viví mi día, hora a hora, minuto a minuto, como una vida digna de tu llamado, al pastorado, al ministerio, a ser un rey sacerdote de mi casa. A no presentarme aprobado cada noche como obrero aprobado delante de Dios. Ese es mi mayor miedo. ¿Cambió tu miedo? La primera pregunta ahorita. Pones ese que pensaste
primero, en segundo, tercer lugar ahorita, o lo sigues poniendo en el primer lugar. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bárbaro, qué entusiasmo. Hermosos, les amo, pues. Puestos de pie, vamos a orar. Gracias. Hermosos, vamos a poner como siempre este servicio en las manos de aquel que nos ama con amor eterno. De aquel, amados hermanos, que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, solo para una cosa, para que hablemos de sus atributos, de su carácter, que hablemos del temor de Dios y lo que esto significa. De aquel que su perfecto amor en nosotros ha echado fuera todo temor. Padre eterno, yo te pido, como siempre, Señor, cada vez que voy a compartir tu palabra, Señor, que seas tú y no yo, Señor. Fabián Eusebio, Valenzuela, Urbina, Señor, queda rezagado, relegado, Señor, en segundo, tercero, último plano, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, usando todo mi ser, Señor, cuerpo, alma y espíritu, que hay un lenguaje corporal, que hay una unción, Señor, en esta mañana especial, Señor, aquí en tu iglesia, y no nomás en mí, Señor, sino en cada uno de tus hijos, Señor. Gracias por esta hermosa iglesia sobre eterna, Señor. Gracias, Señor, porque aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Ante las acechanzas del derrotado, Señor. Ante la oposición que se ha levantado, Señor. Ante los ataques del enemigo, Señor. Continuamos avanzando a paso firme. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, amada iglesia? Porque nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, no en las nuestras. Y si así lo seguimos haciendo, Él nos seguirá llevando de gloria en gloria, de victoria en victoria y de poder en poder, hasta Sion, hasta ver su rostro en aquel día. Padre eterno, fuego, Señor. Haz temblar este púlpito, Señor. Haz temblar esta iglesia con tu palabra, Señor. Con temor y temblor, Señor. Fuego consumador y purificador, Señor. Que salga de mi boca, Señor. Un martillo, Señor, que quebrante toda dureza, Señor, de corazón, Señor. Para que tú puedas, Señor, poner un corazón de carne alineado a ti, Señor, y un espíritu nuevo que lleve por obra tu palabra. Así nomás quedó. Escrito está. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Puedes tomar tu asiento. Gloria a Dios. Gracias. A este sermón lo he titulado con una pregunta. ¿Para Dios miedo o temor? Así lo he titulado este sermón, esta reflexión. ¿Para Dios miedo o temor, hermoso? ¿Miedo o temor? Estamos en una generación, mis amados hermanos, marcada por el miedo. Por un miedo que paraliza. Por un miedo que toma el control de tu mente, de tu corazón, de tus ideas, de tus pensamientos, de tus emociones y sentimientos. Y no te deja avanzar. Es un miedo que paraliza. Ese es el miedo que, como vimos en la alabanza, el Señor echa afuera con su perfecto amor. En la pasada pandemia nos dimos cuenta que el COVID-19 realmente no fue la pandemia. ¿Cuál fue la pandemia? La del miedo. Teníamos miedo de salir de la recámara al baño y saludar a nuestra propia esposa. Estornudaba y ¡ay, Señor! Pues estornudaba uno y no quería que se le acercaran, ¿no? Pero realmente esta generación está marcada, mis amados hermanos, por el miedo. Yo recuerdo que 2 veces me pegó COVID y la segunda vez mi oxigenación bajó muchísimo y le hablamos a 2 amigos doctores, a Carlos Vázquez y al hijo de Azaí Navarro. Le preguntamos que si qué hacíamos. Los 2 dijeron, váyanse al hospital. Y en ese tiempo lo que trae al hospital no salía. Pues me senté en la cama como pude, se acercó mi esposa y empezamos a orar, a clamar al Señor.
Orar, como unos 10, 15 minutos sin cesar empezamos a orar. Y me volvió a poner el oxímetro, se llama, hermosa, el aparatito después de 15 minutos y mi oxigenación subió 5. ¿Cómo se le llama eso? Quitar el miedo. Un milagro. Para la gloria del Señor y porque Dios así lo quiso, no pisé en un hospital. Pero tuve miedo. Mucho miedo. Tengo miedo. Me agarraron como que. Amado hermano, ¿qué está provocando miedo en ti hoy? ¿Qué está provocando miedo en ti? En tu vida, en tu existencia, en tu diario vivir. ¿De qué te estás alimentando, hermoso? ¿De qué te alimentas? ¿Cuál es tu alimento? Y ya muchos están pensando en el sushi, no. En los burros percherones, en los taquitos de carne asada o el pastor. Me refiero a cuál es tu alimento del alma, del espíritu. ¿De qué te estás alimentando? Carlitos, bienvenido, hermoso. Usted bendice, precioso. ¿De qué estás alimentando tu mente y tu corazón? ¿Cuál es tu dieta, amado hermano? Alabanzas, prédicas, estudio de la palabra, profundizar en la palabra, metértela, encerrarte y leer la palabra. ¿Cuál es tu dieta, amado hermano? El ayuno que aún sin alimento alimenta el espíritu. Una vez más, el ayuno que aún sin alimento alimenta y fortalece el espíritu. Esa es tu dieta. Juan 6:63 dice que la carne para nada aprovecha, que el espíritu, amado hermano, cuyo es el que da vida, y las palabras que el Señor nos ha dejado son espíritu y son vida. ¿Cuántos traen su Biblia? Aleluya. ¿Cómo éramos conocidos? ¿Cómo lo que? Los locos por Cristo del libro. Me encanta ver a algunos que toman apuntes. La verdad que eso honra al Señor y la verdad que también me honra a Dios. Precioso. Los que ya han compartido alguna vez, han tenido la oportunidad de compartir alguna vez, saben que tú no vas a hacer un sermón en 1 hora o 2 horas. No vas a hacer para rellenar o para que pase el tiempo hablando puras sandeces, porque este lugar y que el Señor te pone para compartir la palabra es sagrado. Y eso requiere tiempo, esfuerzo. Y me encanta que el Señor ponga en mí el querer como nacer, porque yo no quiero hacer. Estamos jugando las series de Netflix, los partidos de México. Hay tiro en el Disney Plus, con todo abierto, el box. Pero gloria a Dios por eso, amados hermanos. ¿De cuántos son tus guarniciones y tus porciones? ¿De 5 minutos, de 15 minutos, de 1 hora, de 5 horas al día? ¿De qué te estás alimentando hoy? Fue el día viernes cuando mi amado hermano me hizo el favor de cortarme el cabello, un poquito que me queda, gloria a Dios. Mi amado hermano Caribán, y llegó otro amado hermano precioso que no tiene, si no le hubieran cortado el cabello también. Y nos quedamos platicando, perdón, y me pregunta, no sé cómo salió la plática, que la juventud estaba muy mal, ¿no? Y que si no había sabido del decapitado. Yo creo que una semana antes ya había oído hablar de eso, y yo sé que mi sonido fue intencional en cambiar de plática y salir corriendo de él. La carne te va a decir, escucha para que sepas por qué orar. Pero el Espíritu te va a decir, no ocupa, porque al que clamas a Él sabe que esa era una persona, que ese que dejaron sin cabeza era un ser humano, que él tenía familia, muy probablemente esposa e hijos. Y con eso sobra y basta para que el Señor ponga en tu corazón por qué pedir por él. Y no había orado por él,
Y hace una semana que había sabido que alguien le habían quitado, lo habían privado de la vida. Y cuando estaba haciendo la predicación, oré por él y le dije, Señor, no por él, no. Oré por su familia que se quedó. Y por él, entre comillas, no entre comillas, oré por él para que el Señor le dé una visitación del último momento del Espíritu Santo y lo haya redarguido de pecado, porque es necesario que el hombre muera solo una vez y después de esa muerte, Julio, ya no hay chance. Ya no hay chance. Aquí es la oportunidad, mis amados. Alberto Vázquez, aquí es la oportunidad. No podemos jugar, como dijo Jerry Bonhoeffer, este tremendo teólogo alemán, con la gracia barata. No podemos abaratar la gracia de Dios porque es gratis y andar viviendo la vida loca, como dijo Ricky Martin. Disfrutar ahorita y pago mañana, y si no llega mañana, darle vuelo al hilacho ahorita, al cabo que la gracia del Señor ahí está, mañana me arrepiento. Fornico, robo, peco, apuesto, veo lo que no tengo que ver. Amados hermanos, antes de convertirme, tenía una colección de la revista Proceso, le comentaba al hermoso. Ponía la alarma para escuchar la policíaca y para comprarla ahí. Siempre pasaba por aquí a la misma hora. Cuando empezaba la policíaca en el canal 12, en la televisión abierta, pasaba ahí. Después de ver la policíaca y leerla ahí, intentaba dormir. A veces me costaba. Y cuando podía dormir, ¿qué cree que pasaba? Pesadillas, ¿no? O me levantaba bien hundiado. ¿Por qué? Porque ese era mi momento. Una vez más te pregunto, ¿de qué te estás alimentando, hermoso? ¿De qué te estás alimentando? Amado hermano, con todo eso me alimentaba y lo único que pasaba en mí era que me volvía un hombre intranquilo. Eso me quitaba la paz y me infundía miedo. Pero sin darme cuenta, era algo normal ya para mí. Pero tuvo que haber un comienzo para eso y ni cuenta me di. Cuando ya era parte de mi vida, yo había normalizado algo que no es normal, amor. Porque ¿qué busca el oído? ¿Qué buscan los ojos? Las noticias blandas, las noticias positivas o las negativas amarillistas. ¿Qué busca? Las amarillas y de todos colores menos las blancas, las coloradas también. Qué tremendo, ¿no? Esa es nuestra naturaleza, hermosos. Eso somos nosotros. Si nos pudiéramos ver como Dios nos ve, nos íbamos a asustar, hermosos. La verdad. Nos íbamos a asustar. Si Dios nos viera como, si nos pudiéramos ver como Dios nos ve, íbamos a tener miedo de nosotros mismos, de lo que somos capaces en nuestra naturaleza caída. El enemigo, amados hermanos, se ha encargado de que vivamos con miedo, un miedo que gobierna tu razón, que es tu mente, ideas y pensamientos, y que gobierna tu corazón, emociones y sentimientos. De eso se ha encargado el enemigo. La palabra del Señor, me encanta esta palabra, amados hermanos. Y no está nuestro amado hermano Jesús Santillán. Bendiciones a todos los que andan afuera, hermanos. Todos los que salieron de vacaciones, a todas las familias. Pero mira, tenemos casa llena para la gloria del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amados hermanos, la palabra del Señor dice que tus ojos son las ventanas del alma. Si por ellos entrara oscuridad, Alberto Vázquez, todo tú estarías en oscuridad. Y me encanta ver a las personas a los ojos, porque muchas veces reflejan y transmiten y comunican más que 1000 palabras. ¿Cierto o no es cierto? Qué sabio es el Señor. Tus ojos son las ventanas del alma. Si por ellos entra luz, todo tú estarás en luz. Pero si por ellos entra tinieblas, todo tú estarás en tinieblas. Al igual tus oídos. ¿Qué es lo que escuchas? ¿Qué hace que tengas miedo o que tengas fe? ¿Qué escuchas? ¿A qué estás presto tu oído?
No sé si ya lo he comentado, pero unas cámaras que ya no funcionan aquí en la iglesia tenían, amados hermanos, una nitidez que lo que hablaba cruzando la Mendoza lo escuchaba en el teléfono clarito. Están aquí afuera y salía, y lo que estaban hablando y ya me pasé enfrente. Y cuando menos pensaba, ya estaba, ¿qué dijo? ¿Qué? De volado me salía de la aplicación. ¿Qué dice Romanos 10:17, amados hermanos? ¿Qué dice Romanos 10:17? Estos pasajes hermosos, pídeles a Dios que se los escriba en sus corazones, hermosos, porque son pasajes que tenemos que memorizar. La fe está en el oír, pero en el oír la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios. Lo que estamos haciendo aquí y hacemos cada domingo y cada miércoles es alimentarnos para fortalecer el espíritu y que la carne mengue. Imagínense, hermosos, cómo salen de su casa todos aquellos que oyen y ven noticias amarillistas. ¿Cómo salen? Paniqueados, a la defensiva, bien odiados, enojados, de todo menos lo correcto. Tengo más de 11 años, amados hermanos, para la gloria del Señor, sin ver un noticiero, perdón. Y si veo alguna noticia, es para investigar algo que tengo que compartirles a ustedes. Hermosos, te vuelvo a preguntar, ¿qué está provocando miedo en ti? ¿De qué te estás alimentando? ¿En qué estás pensando? ¿En qué te estás enfocando? ¿En qué piensas, hermoso? Cuando estamos en un problema, ¿en qué es lo que pensamos? Cuando nos vamos a enfrentar a algo, ¿en qué es lo primero que pensamos? En todo aquello que alimenta el miedo, en los obstáculos, en lo que no podemos hacer, pero no nos enfocamos en lo que sí podemos hacer, en las ventajas que tenemos y en lo más importante. ¿Qué dice Romanos 8:31? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y por nombre será llamado Emmanuel, que traducido del griego, del hebreo, del arameo, del chino, mandarín, dice Mateo 1:23, Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel significa Dios con nosotros. Amados hermanos, el pasado jueves fuimos varios hermosos de aquí, incluyendo mi hijo Fabián y yo, a la penitenciaría. Llevamos el pan que perece, el que se va por el retrete, pero no lo repartimos hasta que compartimos el pan de vida eterna, el que dice la Escritura que no regresa vacío, que hace lo que Dios le ordena y es prosperado para lo que Dios. Oramos, ministramos, compartimos la palabra, nos reímos, nos gozamos con los hermanos que están ahí. Y me dice mi hijo, papá, ¿cómo te entretienes? Siempre estamos a las puras 12, me quita la puerta para salir. Y cuando vi la hora, eran a las 12:15, y la puerta estaba cerrada. Y había mucha gente ahí. Y no la abrían, y yo la abría, no sé qué. Ya me fui, busqué un tejabán, y me fui a la sombrita ahí. Y ya se acercó otro, oré por él, hablé con nuestro hermano Fabián, que esperemos que pronto salga en el nombre de Cristo Jesús, que libre ya es. Y no me di cuenta que esa puerta que estaba cerrada nunca está cerrada. Nunca está cerrada. Como a las 12:25 más o menos, abren la puerta y salimos. Hicimos fila, recogimos, entregamos nuestra gafete, recogimos la credencial de lector. Y cuando salimos a la calle, amados hermanos, 4 hileras de más de 2 kilómetros de la acera pegada a la penitenciaría, del pabellón, del pabellón del lado izquierdo y cruzando para la otra acera oriente, y del otro lado de la calle, lleno de estatales, municipales,
la Guardia Nacional, el Ejército. Lo del AMI, el hermoso, no se le va nada, es precioso. De hecho, no lo quería dejar salir. Yo quiero lo dejan adentro por andar de dropista, porque en serio, no lo traigo, le digo. Y ahora igual agarrar, no, sí lo traigo a este lado. Así que no va a hacer como tú le dijiste, ahora dejar adentro ahí. ¿Me permiso? Oh, y le dijeron, no voy a traer ese color de camiseta. Le dijeron, que te vamos a dejar aquí adentro. Y salimos y vimos todo ese cuadro ahí. Amados hermanos, me pregunté, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos sabido lo que estaba pasando a unos metros a un lado de nosotros? ¿Qué hubiera pasado adentro? ¿Qué hubiera pasado si las personas que estaban ahí, que no son cristianos, hubieran sabido lo que estaba pasando a unos metros a un lado? Un motín en la penitenciaría. Bueno, pues un intento de motín. Había transmisiones en vivo de este intento de motín. ¿Qué hubiera pasado, amados hermanos, adentro? ¿Qué hubiera pasado por querer salir? Porque había mucha gente en la puerta. Mucha gente había en la puerta, pero no había miedo, hermanos. No había miedo, hermanos. Íbamos bien contentos, ¿no, hijo? Por lo que el Señor había hecho ahí. No había miedo. Pero cuando salimos nos encontramos con eso. Fíjense, hermosos, cómo cambia nuestro entorno, nuestra percepción de la realidad, nuestro comportamiento. Imagínense una estampida, amiguita, para querer salir desesperados o golpes adentro. Pero no hubo miedo, hubo la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y si Dios lo hubiera permitido, creo que lo que no hubiera reaccionado con ese miedo que gobierna y que intimida y que paraliza, somos los que somos hijos de Dios, que estábamos ahí. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos sabido que había un motivo? Gracias por los que marcaron, preocupados. Y luego dejé el teléfono en el carro y mi esposa se fueron como 2 horas y me estaban marcando unos hermanos. Gracias, precioso. Lo dejaron adentro, yo ya le marcaron a mi esposa, no, ya salió. Se puso suave la cosa, para la gloria del Señor. ¿Qué está provocando el miedo en ti? Te vuelvo a preguntar, ¿de qué te estás alimentando? Déjame darte este ejemplo, hermoso. Déjame darte un ejemplo. ¿A cuánto le gustan las películas de terror? Al chiquitín. A mí me encantaban, hermoso. Me encantaban. Pero este ejemplo que te voy a dar, no voy a profundizar realmente en el impacto que tiene en tu espíritu una película de terror. Y cuando tengas oportunidad, investiga lo que se hace para que una película de terror tenga éxito y sea taquillera. Todo lo que engloba. Supongamos que te acaban de traer la pantalla de 75 pulgadas, ya la respuesta, nuevecita de 100 pulgadas. La prendes y te avientas un peliculón de terror. Vas por tus palomitas, por tu agua fresca, de horchata, jamaica, no café, no Coca-Cola. Y terminas de ver la película y te vas a acostar. Se va a acostar, suegra. Imagínense, se va a acostar. Y no tiene ni 5 minutos acostada cuando se oye un trastazo afuera. ¿Qué va a pasar? Y acabas de prender el aire, te vas a hacer bolita y te vas a tapar hasta la cabeza. Qué tremendo, ¿no, hermoso? Pero ¿qué pasaría, hermosos, si antes de ese ruido tú te alimentas de un tiempo de oración, de estudio de la palabra, de intimidad con Dios? ¿Qué pasaría? Yo salgo aquí y grito, aleluya, ya te vi. Y sale mi esposa, ¿quién anda ahí? Yo digo, con la seguridad, ya te vi, sale ahí, en el nombre de Cristo Jesús. Y me ha regañado mi esposa y lo sigo haciendo porque salgo con esa seguridad. Y te va a salir tu barrio. Pero no sé, la última vez que lo hice, que sea la última vez que dices eso, mi hermano.
Ya no lo he vuelto a decir, no, mi hermano. Pero así salía. Y sale ahí, en el nombre de Cristo Jesús. Ya sé lo que traes ahí en la bolsa. Salta el carro, deja el estéreo. Pero qué importante es, hermoso, de qué nos estamos alimentando. Definitivamente lo que nos fortalece de adentro hacia afuera con poder es la palabra de Dios. Hermosos, al leer la escritura te alimentas de ella y el temor de Dios en ti aumenta. Aquí vamos a entrar en lo bueno. Esto fue la introducción nada más. No te llevamos ya. Al leer la escritura te alimentas de ella y el temor de Dios en ti aumenta. Porque sabes y conoces quién es tu Dios y tu Padre, qué ha hecho, qué hace y qué hará por ti. Y todas aquellas promesas empiezan a tener significado y te apropias de ellas. Empiezas a conocer tu Biblia. Hermoso, la primera Biblia que yo tuve no la quería ni. O sea, ni que se doblara ni una hoja, nada, ninguna cuesta. Y quisiera que vieran la otra de batalla, cómo está. Está así, pero es igualita a esta. Y esta es una directa para mi amada, para que ya se ponga con otra, me ponga la luna con otra. Pero, amados hermanos, si tú andas con la Biblia en la calle, no la mojes con la silla. No la traigas de adorno. Úsala, precioso. Ábrela, escrito está. Dile a alguien que te dé un pasaje que tú ya conoces. Te va a dar miedo lo que va a pasar. Pero muy miedo que te paraliza. Mucha gente se traba. Mucha gente no puede pronunciar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente no puede leer la Biblia. Es increíble lo que pasa en lo espiritual. Pero verás, sácale la I. ¿Qué dice aquí? Hasta la letrita chiquitita te va a leer. ¿Existe la I todavía, hermano? Sí. ¿Qué pasó, hermano? Oh. Amados hermanos, hoy casi no se predica el temor de Dios. ¿Alguien sabe realmente lo que es el temor de Dios? ¿Sabe realmente? Sí. Puede levantar su mano. ¿Alguien sabe realmente lo que es el temor de Dios? Gracias, hermanos. Gracias. Qué bueno, hermoso. Gracias. Qué bueno que aquí vamos a aprender lo que es el temor de Dios. ¿Qué diferencia tiene entre el miedo? El tenerle miedo a Dios y tenerle temor a Dios. ¿Ok? Hermosos, para empezar a comprender cuál es el temor de Dios en el mundo, mucha gente que te dice que te respeta, no te respeta. Y a mí me pasó, porque todo el tiempo que anduve en el mundo yo me sentía respetado. Pero les voy a decir una cosa, y se lo digo con vergüenza, pero el Señor ya la quitó. Era miedo el que me tenía. No me tenía respeto. En el mundo es muy poca la gente que tiene respeto a mí. La gente que te tiene miedo porque tú tienes poder o palancas o lo que tú quieras en el mundo, en cuanto tenga el mismo poder que tú, Miquita, o más, ¿qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que pasa en la política, en el narcotráfico? ¡Auch! ¿Por qué? Porque es miedo el que tenían, no es temor, no es respeto. Y en el mundo, amigos, hermanos, amigo el ratón del queso y se lo come. No hay amigos, hermanos. No hay amigos verdaderos en el mundo, déjame decirte. Hermosos, hay muchas personas que hoy en día sí predican, pero del miedo, pero es un miedo que le infunden a la iglesia para manipularla, para chantajearla, para sacar beneficio de ella. Pero muy poco se predica el temor de Dios.
¿Sabes por qué no se predica el temor de Dios, amado? Porque cuando tú no entiendes y lo comprendes, el temor de Dios, ¿qué crees que pasa con el miedo? Se va, hermanos. Ya no hay miedo. Ya no hay miedo. Cuando tú entiendes lo que es el temor de Dios, el miedo no tiene parte en ti de esa manera que tenía antes. Sigue teniendo parte porque es una emoción que Dios hizo. El miedo, gobernado y enseñoreado por el temor de Dios, ¿es bueno o es malo? Es bueno. ¿Por qué? Porque, Misa, ¿por qué? Porque es fácil que el temor de Dios, ¿sabes? Que una de las cosas claras, hermoso, eso hermoso. El temor de Dios se enseñorea sobre el miedo, y cuando se enseñorea sobre el miedo, ese miedo es bueno, porque te mantiene alerta y te mantiene alerta y percibido y te aleja del peligro. Siempre recuerden eso, hermanos. Siempre recuerden eso. Martín Lutero diferenció entre dos tipos de temor de Dios. Me encanta cómo lo hizo. El temor servil es uno y el temor filial es otro. Martín Lutero dice que el temor servil es un miedo como el de un prisionero a su verdugo. Es un miedo como de un prisionero a su verdugo. Mientras que el temor filial es el respeto, el amor de un hijo hacia un padre, donde no se quiere ofender ni decepcionar. ¿Cuál creen que es el temor que nos acerca más a Dios? Porque surge del amor y del respeto que le tenemos hacia Dios. El temor filial es el que nos une y nos acerca más a Dios. Amados hermanos, ¿cómo sabemos que le tememos a Dios? ¿Cómo sabemos que le tememos a Dios? Cuando llevamos una vida de obediencia y de piedad, de amor y de respeto. ¿Cómo sabemos que le tememos a Dios, amado hijo? Cuando llevamos una vida de respeto, de obediencia y de amor hacia el Señor. Aún cuando no queremos, aún cuando no queremos obedecerle, obedecemos. Ese realmente, amados hermanos, es el verdadero temor de Dios. Hermosos, este tipo de temor no es un miedo paralizante, sino uno que motiva para llevar y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, llevar a cabo la voluntad de Dios. Todos los sentimientos de miedo, el Señor los creó. Es un mecanismo de defensa que Dios nos ha dado para detectar que estamos en peligro y huir del peligro. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Las personas más valientes, hermosos, no son las que tienen miedo, las que sienten miedo, sino las que enfrentan el miedo. Aleluya. Segunda de Timoteo 1:7 dice: el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu Santo dice en esta tarde. Hermoso, hermoso. Dios no te ha dado espíritu de cobardía, ni de temor, ni de miedo. Misael, Dios no te ha dado espíritu de miedo, hermoso. Hermana, Dios no le ha dado espíritu de miedo. Le ha dado un espíritu de poder, de amor, de valentía, gallardía, sagacidad, dominio propio. Así nomás quedó. O sea que el miedo que nos paraliza, ¿de dónde viene? Huele a azufre. El Señor no nos ha dado espíritu de miedo, amados hermanos. No podemos permitir que el miedo se enseñoree de nosotros. Debemos de permitir que el temor de Dios en nosotros haga que nosotros nos enseñoreemos sobre el miedo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Hasta aquí podemos entender dos tipos de miedo y el temor a Dios. ¿Estamos bien? El primero es el temor a Dios, no es un miedo, es tener la más alta estima, la más alta reverencia, el más alto respeto. Con eso quédense, ese es el temor de Dios. Tener a Dios en la más alta estima, reverencia y respeto.
El miedo que el temor de Dios enseñorea sobre él es un miedo, y el otro miedo es el que practican y el que tienen los que practican el pecado. Ellos sí deben tenerle miedo, no miedo, un pavor a Dios, amados hermanos. ¿Qué dice Hebreos 10:31? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa, amados hermanos. ¿Qué dijo David cuando se equivocó y censó al pueblo? ¿Alguien recuerda? El Señor le dio varias opciones. Y a pesar de que la Escritura dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, él prefirió que él tomara la decisión sobre su castigo y su consecuencia, pero él era su hijo. Y muchos, amados hermanos, se asustan, se molestan cuando les preguntas o escuchan si son hijos de Dios o del diablo. Realmente hay dos paternidades, amados hermanos. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Así nomás quedó. Dios habla hoy, dice de este mismo pasaje de Hebreos 10:31. Terrible cosa es caer en manos del Dios viviente. La Nueva Traducción dice, es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. La TLA dice, la traducción lenguaje actual dice, qué terrible debe ser que el Dios de la vida tenga que castigarnos. Imagínense, hermosos. Aún escuchando eso, ¿le tienen miedo a Dios? No, hermosos. ¿Saben que probablemente al escuchar este tengan miedo? Los que no son sus hijos, los que son practicantes del pecado. Muchos se ofenden, amados hermanos, pero a mí no me cuesta trabajo, hermosos, decir que yo era un hijo del diablo porque practicaba el pecado. Pero ojo, ahora siendo un hijo de Dios, no quiere decir que dejé de ser pecador. Suegra, nunca vamos a dejar de ser pecadores, hermosos. Jamás, hasta que estemos en la presencia del Señor. Pero no somos practicantes del pecado. Muchas veces me han preguntado, ¿cómo sé que el Espíritu Santo está en mí? Pues cuando antes te llevabas viendo mujeres desnudas o escuchando corridos tumbados y lo hacías como si nada, y ahora vas y te cuesta y hay una lucha en ti, ahí el Espíritu Santo está obrando en tu corazón y en tu mente. Ya lo hiciste, hermoso, ya estás del otro lado. Ya fuiste sellado y marcado por el Santo Espíritu de Dios. Cuando te cuesta pecar, hacer lo que no le agrada a Dios. ¿Estamos bien? Hermosos, 1 de Juan, capítulo 3, versículos del 8 al 10. El que practica el pecado es del diablo. Así nomás quedó. Porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios Jesucristo, para deshacer las obras de Satanás, del diablo, del derrotado. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente de Dios, amado, está en ti, precioso. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Escrito está, no lo inventé yo. No es algo que se me ocurrió a mí para meterle salsa a los tacos. Huele a azufre. Los hijos del diablo existen. Pero para eso vino el Señor y nos levantó a nosotros. Él a través de nosotros para deshacer las obras de Satanás. Una vez más, 1 de Juan 3:10. En esto se manifiesta ¿quién? No los escuché, hermosos. En esto se manifiesta ¿quién? Y todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Estás batallando con un hermano.
Sientes calientito cuando lo ves, ve a abrázalo y dale un beso. Porque ahí nos vamos a dar cuenta si realmente somos hijos de Dios. Difícil, ¿no? Pero no imposible, doctor. No imposible. Esa risita preciosa, vea, levántate y abrázalo, chiquitín. Chinisquiposki. Amados hermanos, tengamos temor de Dios y pidámosle a Dios que el miedo no gobierne nuestra mente, nuestras ideas y nuestros pensamientos. Todavía no termino. Ya se está, en una media hora se va a poner más fresco aquí. Hermosos, los miedos de los hombres y de las mujeres a lo largo de la vida son muchos. Hay una lista de miedos y están en un orden, pero yo no los voy a poner en el orden por porcentaje o por probabilidad. Yo los escogí y los acomodé de cierta manera. Pero, ¿a qué creen que le tiene miedo el hombre? A la muerte. Ese es el miedo number one del ser humano. Y no van a creer cuál es el otro. ¿Cuál creen? ¿Cuál? A la vida. Pues probablemente sí, ¿no? Pues que el Señor alumbre a aquellos que tienen pensamientos suicidas, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Que sí hay un miedo a la vida, porque pues ahí están esos números y esas personas que en su ignorancia lo hicieron, ¿no? Que el Señor se compadezca. Hermosos, en el top 5 de los miedos están a hablar en público. Ponerte enfrente de personas. Y tú lo sabes, mijita, y lo sentimos todos los días, toda la vez que nos toca aquí. ¿Saben una cosa, hermosos? Es hermoso ese miedo que no me gobierna, porque me hace depender del Espíritu Santo. Y me hace no creérmela que por mí estoy aquí. No. Ahí es ese miedo que es enseñoreado por el temor de Dios en mi corazón. Hermosos, hay miedo al dolor, a la enfermedad, al hombre, a la guerra, a la humillación, a la pobreza. Hay miedo a la pobreza. ¿Qué tenemos que hacer, hermosos, para vencer el miedo? Lo primero es aceptar que tenemos miedo y reconocer cuál es nuestro miedo y qué lo está provocando para poder trabajar. Número 2, ¿qué tenemos que hacer para vencer el miedo? Esta pregunta se va a contestar con la respuesta de las otras preguntas que voy a hacer. Y no estaba lenguas. ¿Ha prometido Dios suplir tus necesidades? ¿Quién dice amén? ¿Alguna vez te ha fallado Dios? ¿Cumple Dios sus promesas? Amados hermanos, y si Dios siempre ha estado contigo, ¿tú crees que te va a dejar hoy cuando más lo necesitas? No, hermanos. Él es fiel. Él es fiel. Pero para que Él sea fiel en tu vida, hay promesas condicionadas e incondicionales. ¿Se acuerdan? Que lo vimos en la primera prédica. No desmayes, no desistas, no tires la toalla. Estar firme en la profesión de tu esperanza es una chamba. Tener la esperanza en el Señor es una... Porque hay muchas cosas en las que puedes poner tu esperanza. Porque fiel es el que va prometido. El apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 24, y Él es el Señor el que lo hará otra vez por ti, mijita. ¿A dónde te va a seguir llevando la misa? Pero lo ha hecho, mijita, una y otra vez. Porque tú sabes, mijita, que siempre va a haber personas que estén más capacitadas que nosotros. ¿Cierto o no cierto? ¿Cierto o no cierto, hermano? Pero nuestra promoción y nuestro ascenso no depende de andarle haciendo la barba a nadie. Nuestra promoción, Alberto, y nuestro ascenso no depende de la leche Yaqui, ni de la CFE, ni de los contratos que puedas tener. Tu promoción y tu ascenso dependen del que eres fiel, del que es fiel todo el tiempo. Amados hermanos, otra cosa para vencer el miedo es orar a Dios cuando tengamos miedo, poniendo nuestras cargas y nuestras circunstancias y pensamientos en Él. Me encanta este pasaje
Filipenses 4:6 y 4:7. Muchos hermosos se lo saben de memoria como dijo Fernando. Filipenses 4:6 y 4:7, ¿qué dice? Por nada tengas miedo. No estés afanado, hermana. No estés afanada, hermana. Hermosa, no te afanes, no tengas miedo. No te cobardes, no sin antes presentarlo delante de Dios. Señor, te entrego esta situación. Tengo miedo. Mucho miedo, pero te la entrego. Tómalas. ¿Cómo? Me encanta cómo lo tienes que hacer. Te ruego, te suplico, te imploro, Señor, y te doy las gracias, que si no me lo quitas ahorita el miedo, quizás 2 meses, porque tú tienes un propósito. ¿Y qué sigue en el 7? Lo más importante, amados hermanos, el que tenga oídos oiga, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, toda comprensión, toda capacidad humana, guarda tu mente y tu corazón, ideas y pensamientos y emociones y sentimientos en perfecta paz. Amados hermanos, les recuerdo que la paz que Dios da no se compra, no se vende y no se merece, mi vida. Y si se vendiera ni todo el dinero del mundo, alcanza para un instante de ella. ¿Saben por qué, hermosos? Porque es tan cara, pero tan cara que solamente regalada de parte de Cristo Jesús la podemos tener. ¿Por qué? Porque solamente Él la tiene. Te voy a decir por qué Isaías lo dice. El castigo de toda la humanidad existente, que existió y que existirá, ese castigo por el pecado, fue sobre Cristo Jesús, para que hoy tengamos paz. Señora Margarita, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, hoy más que nunca, a través del abrazo del Señor, en esas noches largas, difíciles, que no encuentra la salida, gobierne su mente y su pensamiento. Y que ponga en él, como dice ahí, eso que le trae miedo, que le está quitando la paz. ¿Cómo? Ruéguele, Señor, tú conoces mi corazón, tú sabes quién soy, Señor. Una mujer perfectamente imperfecta, pero que aquí estoy, he decidido por ti. En el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Hermosos, creo que todos los miedos que Dios nos ha dado para vencer no son, ya saben, los que les dice hermoso, bienvenido. Todos los miedos que el Señor nos ha dado para vencer no son miedos que no tengan un poder, no son miedos que no batallemos, que sean fáciles de derrotarlos y de vencerlos. Pero de todas las cosas, amados hermanos, que hemos visto para vencer el miedo, yo creo que la palabra es el elemento más importante. ¿Por qué, hermosos? Porque si tienes miedo y en tu corazón está escrita la palabra, ¿qué es lo primero que va a subir a tu mente y a tu boca? Aquello por lo que puedas cortar en la cabeza. La palabra precisa y apropiada. Hermosos, 1 Tesalonicenses 5:19 dice, no menosprecies la profecía, no pongas en poco la palabra de Dios, no la hagas a un lado. Me encanta cómo el apóstol Pablo dice, valórala, atesórala, escudriñala, permite que Dios la escriba en tu corazón. Porque muchas veces vas a leer algo, amado hermano, y no lo vas a ocupar en ese momento tú. Pero al mes, alguien de tu trabajo, alguien en la calle, va a salir esa palabra y vas a decir, wow, valió la pena la desvelada que me pegué leyendo la Escritura. En el nombre de Cristo Jesús. No hay mayor arma, amados hermanos, que la palabra de Dios. De toda la armadura de Dios, ¿cuál es para atacar? La espada. Todo, hermosos, es para protegernos. El yelmo, el casco de la salvación, ¿para qué es? Para que esos dardos saetas del enemigo con pensamientos que pueden infundir miedo reboten. La coraza de justicia, ¿para qué es? Para proteger nuestro corazón. El cinturón de la verdad, ¿para qué es, hermoso? ¿Qué hace la verdad en nuestras vidas? Nos hace libres, hermosos, de todo cautiverio, de miedo, de pavor repentino. Los zapatos del apresto de la salvación, que hacen que estemos parados sobre ¿qué? Sobre la roca firme. Y el escudo
de la fe. Alguna vez prediqué de la armadura del Señor y me encantó, porque la armadura, amados hermanos, tenía una piel y el apóstol Pablo lo veía y lo visualizaba como el ejército romano y mojaban la piel. Imagínense el escudo de madera, no sé si medía 1.10, 1.15 y en medio con la piel mojada. ¿Cuánto pesaríamos? ¿Cómo debían de haber estado los soldados? Pero saben una cosa, hermoso, ese escudo, Nikita, no solamente para, sino apaga los dardos del fuego de Dios. Los para y los apaga. Y por último la espada, que es la palabra del Señor, para poder que atacar, guerrear. Por eso creo que para vencer todos los miedos, amados hermanos, la espada, la palabra es el más importante. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Hebreos 4:12. Vamos a Hebreos 4:12, amados. Porque la palabra de Dios es que es más cortante que cualquier espada de doble filo. Y corta, Misael, penetra, parte y abre que el alma, Eleazar, el espíritu, las coyunturas. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice después? Corta, penetra, parte y abre. ¿Qué dice después? Antes, hasta la médula de los huesos. Me encanta esa traducción, porque otros dicen hasta el tuétano, pero hasta la médula, que es lo más profundo que tiene un ser humano tangible, la médula ósea. ¿Y qué hace cuando la palabra llega a nuestra vida? Discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Al discernir nuestros pensamientos se va a ir todo miedo, amados. Y acuérdense que es el corazón del hombre y de la mujer, lo más engañoso, traicionero y perverso que tenemos. ¿Cómo lo vamos a gobernar? Mediante la palabra del Señor. Me encanta esta descripción poética que se encuentra en el libro de Isaías, donde se compara la lluvia y la nieve con la palabra de Dios. Algunas veces he mencionado este pasaje y me fascina. Isaías 55, versículos 10 y 11. Palabra del Señor en esta hora. Así como la nieve y la lluvia descienden del cielo, ¿quién ha visto que la nieve que ya está en el suelo o la lluvia que ya mojó la tierra regrese al cielo? Nadie. Esa lluvia y esa nieve hacen que la tierra dé fruto, dar semilla al sembrador y pan al hambriento. Y no regresa ya. Asimismo, la palabra que sale de la boca de nuestro Dios nunca, jamás ha regresado vacía y siempre, por siempre y siempre ha hecho lo que Dios le ordenó. Y la palabra del Señor, hermosos, si le tienen miedo a la enfermedad, dice que el temor a Dios y la palabra de Dios es medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Nos aferramos a tu palabra, Señor. Nos aferramos a tu palabra, Padre. Gloria a Dios. Amado hermano, creo que hemos entendido qué es el miedo y el temor. Y me gustó cómo pude diferenciar entre dos tipos de miedo. El miedo, hermosos, quien le debe de tener miedo a Dios son los que practican el pecado, los hijos del diablo. Esos son los que le deben de tener miedo a Dios. Y no miedo, un pavor, hermosos. Nosotros no, hermosos. Nosotros debemos de tener un temor reverente. ¿Cuándo un miedo deja de tener parte en ti? Si le tienes miedo a la muerte, ¿cuándo la muerte deja de tener parte en ti? ¿Cuándo ese miedo deja de tener parte en ti? Está muy fácil, cuando no le tienes miedo. ¿Y cuando no le tienes miedo? Cuando sabes quién está contigo, a dónde vas a ir y quién va a ver por tu familia o por las cosas que el enemigo te haga creer que vas a dejar inconclusas. Sean honestos conmigo, hermosos. Nadie nos va a ver.
porque la cámara está para acá. Si Dios llamara por ustedes a su presencia, ¿cuántos tienen miedo? Gracias. 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 Hermosos, esta vez está bien tener miedo, pero que no nos gobierne el miedo, que sea mayor el temor de Dios que ese miedo que tenemos. Porque el temor hacia Dios nos va a hacer que descansemos en Él. Y todas esas preguntas, ¿qué va a pasar con mi esposa, con mis hijos, con mi nuera, con mis nietos? ¿Quién nos va a llevar al cafeño? ¿Quién nos va a llevar al Tino? No se nos encargará. No te estoy diciendo que no tengas miedo, que es normal, pero que ese miedo no permitas que no te deje dormir, que te quite la paz que sobrepasa tu entendimiento. Quedamos claros la diferencia entre temor de Dios y miedo. Miedo, pavor repentino, los que practican el pecado. Miedo que nos mantiene alerta y nos percibe y nos hace que nos percatemos del peligro, el que es enseñoreado por el temor de Dios. Y temor de Dios es aquel que tiene a Dios en la más alta estima, reverencia y respeto. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Puestos de pie.